Por eso es que el cristiano, aquel que se une a Jesús, lo primero que empieza a experimentar en su vida es la paz. Esa paz que viene por la sangre de Cristo, por esa sangre que Él derramó generosa y gratuitamente por nosotros. Ahí, en esa cruz se lavaron todos nuestros pecados. Hermanos, bienvenidos de nuevo a nuestra aula virtual de evangelización activa. En nuestra clase de hoy nos adentraremos en el misterio de la salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál fue el costo? ¿Y cómo es que depende de nosotros que se realice? La vida en abundancia es el resultado de este plan de Dios para nosotros. Pero, ¿cómo la puedo aprovechar y vivir al máximo? Quédate con nosotros para averiguarlo en esta interesante sesión. Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, a este curso de evangelización. Dejamos nuestra reflexión, la última sesión, recordando que Jesús había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia, como Él claramente lo dice en este hermosísimo capítulo 10, el versículo 10 del Evangelio de San Juan. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero, ¿podemos realmente tener esa vida? ¿Cómo es que llega a nosotros esa vida que Jesús ha preparado para todos nosotros? Tendríamos nuevamente que regresarnos a la historia del hombre. En el principio, encontramos en el libro del Génesis cómo el hombre, creado para vivir en una perfecta armonía con Dios, decide hacer su propio proyecto. Los capítulos 1, 2 y 3, específicamente el capítulo 3, nos hablan de la caída del hombre. Cómo el hombre, seducido por Satanás, seducido por sus inclinaciones y sus apetitos, desobedece a Dios y con ello pierde la relación que Dios había querido establecer con él. Dios quería que el hombre fuera feliz, que el hombre tuviera plenitud, que pudiera participar con él del gozo, de la alegría, de la felicidad. Sin embargo, el hombre decide por sus malas inclinaciones y claro, pues ahí el demonio, que siempre está obrando en el corazón y en el pensamiento del hombre, lo inducen a desobedecer a Dios. Y con ello pierde la relación con Dios y con ello también la felicidad. Quiero que abras tu Biblia en el Génesis, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, en donde Dios, después de que el hombre lo ha desobedecido, después de que el hombre ha decidido hacer su propio proyecto, Dios habla con ellos. En el versículo 16 nos dice: a la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos,
y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Vean qué terrible tragedia, hermanos. El hombre que había sido llamado a compartir con Dios el paraíso, a vivir una vida maravillosa y perfecta, ahora se ve sumido en esta terrible calamidad. La mujer teniendo dolores de parto, y con ello quiere hablarnos de todos los sufrimientos, de las enfermedades y de todo lo que hoy nos hace sufrir. Al hombre, esta tierra que siempre le daba su sustento, ahora con mucha fatiga la va a tener que trabajar y solamente podrá obtener de ella cardos y espinas. Este es el resultado de una mala decisión. El hombre le hizo caso al pecado. El hombre le hizo caso a la soberbia, a la envidia, al egoísmo que le decía, serás como Dios. A partir de ese momento, toda nuestra vida entró en esta oscuridad y en este caos. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios no se da por vencido. Dios no podía dejar que su proyecto de amor fracasara. Así que en este mismo capítulo, si tú regresas un poquito ahí en tu Biblia, vas a encontrar en el capítulo 3, en el verso 15, cómo Dios promete un Salvador. Dios nos promete que habrá alguien que vendrá nuevamente a darle la paz, la alegría y el gozo que él había perdido. Él por su propia voluntad había perdido. Pasaron muchos años, miles de años, millones de años. Y en este tiempo Dios fue preparando la llegada de su Mesías. Fue preparando la llegada del Salvador. Y es así como San Pablo nos cuenta en la carta a los Gálatas que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido de la carne, para rescatarnos. La promesa de Dios finalmente se cumple, porque Dios no podía permitir que el hombre echara a perder un proyecto tan maravilloso. Así que nos dice el apóstol Pablo: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido de la carne, para rescatar y para liberar a todos los que estaban bajo la maldición de la ley. De esta forma, mis amados hermanos, el Señor cumplía aquella promesa del Génesis 15. A partir de ahora, a partir de esta plenitud de los tiempos, nosotros podemos recuperar esta alegría, esta paz, este gozo que Dios nos ha ofrecido desde siempre. Para ello fue necesario que se encarnara el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que encarnarse el Hijo de Dios? Pues lo que pasa es que la ofensa que se había hecho era una ofensa infinita. El hombre había ofendido a Dios infinito. La ofensa entonces era infinita, porque seguramente que estarás de acuerdo conmigo en que no es lo mismo si yo cometo una ofensa contra uno de mis compañeros de trabajo, uno de mis compañeros de escuela, que si yo ofendo a mi padre. Las consecuencias serán completamente diferentes. Y si seguimos en esta progresión, podríamos decir que no es lo mismo que yo ofenda a mi papá a que ofenda al presidente de la República o a una gran personalidad. La ofensa puede ser la misma. Puedo haberle dicho una mala palabra, pero si yo le digo una mala palabra a un compañero de escuela, a un compañero de trabajo, pues nunca será lo mismo que si yo se la digo a mi padre. Podemos entonces imaginar que la ofensa era contra el ser perfecto, el infinito, Dios de amor. El hombre se había rebelado contra él. La ofensa era infinita. Se necesitaba entonces un perdón infinito. Necesitábamos que alguien infinito como él viniera a pedirle perdón, viniera a justificar nuestro pecado. Y por eso, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno con Dios, el Hijo amado de Dios, se encarna y toma nuestra propia naturaleza. Viene para justificarnos.
el verdadero Dios, el infinito, como ya lo veíamos, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como verdadero hombre, puede asumir todas nuestras responsabilidades y puede presentarse ante Dios como uno de nosotros. Pero como verdadero Dios, puede argumentar desde su divinidad el perdón infinito, el perdón divino para todos nosotros. Y así, si por un hombre entró la condenación, por otro hombre nos ha venido la salvación. Jesús va a rescatarnos, va a recuperar para nosotros la felicidad, la alegría y la paz. Jesús ahora se entregará por nosotros. A mí siempre me impresiona, me impacta muchísimo la vida de San Pablo. Y cuando uno lee sus cartas, va entendiendo por qué tenía tanto amor hacia Jesús, al que él no conoció directamente. A él lo encontrará en el camino de Damasco y después seguirá teniendo algunas revelaciones, pero él no lo conocerá aquí entre nosotros. Hay un texto que yo quisiera que buscaras en tu Biblia, es Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20. Hay una expresión que es verdaderamente maravillosa. Busca en tu Biblia este texto. Dice el apóstol: estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora, en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Sí, hermano, Jesús se entregó por ti. Si no hubiera nadie más en este mundo y solamente existieras tú, Jesús habría venido y se había entregado generosamente y por amor para darte la salvación, para que tú pudieras recuperar nuevamente la vida en abundancia. Por eso Jesús insistirá continuamente: venido para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. Este texto maravilloso que hemos escuchado de San Pablo nos dice precisamente que esta es la fuente del amor de Pablo por él. Me amó, dice él, a mí que soy un pecador, a mí que soy un simple humano, un hombre como cualquiera. Cuando yo medito en estas citas, siempre me quedo consternado y decir, bueno, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Continuamente viene a mí esas palabras del Salmo 8, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para haberle dado tanto poder. ¿Por qué nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo? Tan grande es tu amor, Señor. Es algo que no podemos nosotros comprender. Y San Pablo por eso será capaz incluso de entregar su propia vida en la medida en que fue él comprendiendo que el Hijo de Dios, el Eterno con el Padre, se entregaba por él. Por él daba su vida. Tanto me amó, dice Pablo, que se entregó por mí. Y por eso dice, ya no vivo yo, ahora es Él el que vive. Y así es, mis amados hermanos, como Jesús entrega su vida por nosotros. Por eso San Pablo queda completamente enamorado, queda embelesado con Jesús, su Señor, su Salvador. Mis amados hermanos, Jesús en esa cruz paga con su propia sangre, con su vida, paga el precio que merecía nuestro castigo. Hermanos, después de haber ofendido a Dios, ¿qué merecíamos? Merecíamos la condenación, el ser apartados completamente de Dios. Ese era el destino del hombre, vivir lejos de Dios, vivir fuera del proyecto de Dios. Mereceríamos un castigo eterno. Sin embargo, Dios, que es solo amor, Dios que es solo misericordia, dice no. El hombre está llamado a vivir en mi eternidad. Y el Hijo de Dios dice, Padre,
yo me ofrezco para ir y morir por todos mis hermanos, morir por todos estos hombres que hemos creado, para que puedan volver a incorporarse a la vida del cielo. Y así, Jesús en una cruz, como acabamos de leer ahorita en esta carta de Pablo a los Romanos, Él clava sobre la cruz esta carne de pecado, esta carne que es de donde salen todas las concupiscencias, es de donde salen todas las maldades del hombre, queda clavada, queda crucificada, muerta en esa cruz, para que ahora nazca el hombre nuevo. Hay una cita que quisiera que buscaras en tu Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, los versos 17 al 18, nos dice: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Y esta es la misión que recibí de mi Padre. Jesús da su vida generosamente, gratuitamente. La da por ti. La da para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que pueda nuevamente fluir en tu corazón su amor y su alegría. Nadie lo obligó. Esto que nosotros conocemos y que quizás hemos leído o que hemos visto en una de tantas películas acerca de la pasión de Jesús, en donde vemos que los judíos lo entregan a las autoridades romanas y las autoridades romanas finalmente lo ejecutan en una cruz. Él lo hizo voluntariamente. En el huerto de Getsemaní podía haber dicho: no quiero y no lo voy a hacer. Podría haberse esa noche escapado. Judas sabía que ahí estaría, pero él sabía que Judas vendría por él. Él podría haberse escondido en el huerto, haber regresado nuevamente a Betania, o como lo había hecho en otros momentos cuando todavía no había llegado su hora, regresar nuevamente a Palestina, allá en el norte, donde era protegido por los demás hermanos. Sin embargo, él sabía que esta era su misión. El Señor lo había enviado para que rescatara a sus hermanos, para que nos diera nuevamente esta vida. Así que Jesús se entrega voluntariamente a la cruz y con su sangre paga nuestros pecados, paga esta ofensa infinita, enorme que habíamos cometido contra el infinito y el amoroso Dios. Cristo amorosamente le dice: papá, aquí está mi sangre. Si a alguien habías de castigar, castígame a mí. Y ahí en esa cruz recibe todo el pecado de todo el mundo, y ahí deja clavada en la cruz todas nuestras iniquidades, todas nuestras miserias, todas las ofensas que habíamos y que le haremos al Señor. Por eso San Pablo, en su carta a los Colosenses, te invito a que en tu Biblia busques Colosenses 1:20. Esta carta a los Colosenses verdaderamente es muy hermosa porque nos habla precisamente de esta pasión, de esta entrega amorosa que Jesús hace. Y ya desde el principio de la carta nos dice en el capítulo 1, en el verso 20, dice: y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, y trajo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Por eso es que el cristiano, aquel que se une a Jesús, lo primero que empieza a experimentar en su vida es la paz. Esa paz que viene por la sangre de Cristo, por esa sangre que Él derramó generosa y gratuitamente por nosotros. Ahí, en esa cruz se lavaron todos nuestros pecados. Ahí en esa cruz dejó clavada toda nuestra miseria. Tu miseria y la mía también. Tus pecados y también mis pecados. Si vas un poquito más adelante, ahí en tu Biblia, ve al capítulo 2.
ahora en el verso 14, en donde aclara con mayor puntualidad esto que vengo comentando contigo. Ha destruido, dice Pablo, ha destruido el documento que nos acusaba, que nos era contrario, y lo hizo desaparecer clavándolo en la cruz. La nota de cargo que pesaba contra nosotros, Él la pagó. Imagínate por un momento, para tratar de entender, aunque sea mínimamente, los ejemplos nos sirven solamente para entender, sobre todo en las cosas del Señor, mínimamente las realidades que comportan. Pero imagínate que tú hubieras sacado algo a crédito. Tu automóvil, que tanto te sirve, que hoy lo utilizamos para pues toda nuestra vida cotidiana, para llevar a los niños al colegio, a la escuela, para ir a hacer el mandado, en fin, tantas cosas. Y podríamos pensar en cualquier cosa que hubiéramos comprado a crédito. Imaginámonos por un momento que no lo podemos pagar porque hemos perdido el empleo, porque la situación económica nos está impidiendo cubrir esa deuda que tenemos. Cuando yo fui pequeño, hubo una época en que en mi familia tuvimos una situación realmente muy, muy difícil. Papá perdió el empleo y muchas cosas que se estaban pagando, pues ya no se pudieron seguir pagando. Yo me acuerdo que una tarde estábamos mis hermanos y yo con mi mamá, cuando llegaron unos señores con unos policías. Ahora sé que se llama un actuario. Venían porque había una orden de embargo. Papá no había podido pagar unas de sus deudas y entonces pues se iban a llevar algunas de las cosas de mi casa, entre ellas la televisión y algunas otras cosas que el actuario nombró para que se las llevaran en ese momento, con tal de que se cubriera la deuda que mi papá había contraído y que no podía pagar. Ya te podrás imaginar, todos nosotros pequeños empezamos a llorar, se iban a llevar las cosas de la casa, mi mamá lloraba, era verdaderamente aquello una gran tragedia. Nos enterábamos que papá debía y que no podía pagar. La gente pues finalmente cargó con todo lo que había señalado y nosotros nos quedamos llorando, esperando que más adelante papá o alguien pudiera pagar. Cuando yo leí por primera vez este texto de Colosenses, me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si mientras estábamos en esta terrible situación, cuando estas personas están llevando cosas de nuestra casa, cuando mi mamá y todos nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque pues no tenemos con qué cubrir esa deuda? Que alguien hubiera pasado por la orilla de mi casa, por ahí por la acera, y hubiera dicho, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y que en ese momento, pues, mamá o nosotros le hubiéramos dicho, pues, lo que pasa es que mi marido no puede pagar y se van a llevar todas estas cosas de mi casa. Y que en ese momento el Señor hubiera metido su mano a la cartera y hubiera dicho, ¿cuánto es lo que debe el Señor? Pues toda esta cantidad. Bueno, pues aquí está, y con su cartera hubiera cubierto completamente la deuda. Cuando yo leí esta carta, entendía por qué Pablo y por qué los cristianos tenemos esta deuda ahora con Jesús y este agradecimiento. ¿Por qué en esta cita que leí previamente de Gálatas, Pablo dice, me amó y se entregó por mí? Por mí pagó. Pero no pagó una deuda material. Yo debía de haber sido arrojado al infierno por mis pecados. Y sin embargo Jesús en esa cruz dice, papá, ¿cuánto te debe el padre Ernesto? Pues me debe infinitamente. Lo que ha hecho es, me ha ofendido a mí. Papá, te ofrezco mi sangre.
¿Tú crees que con eso se puedan pagar los pecados del padre Ernesto? Y el padre baja su mirada y recibe de Jesús su sangre a cambio de la mía. Dice San Agustín una hermosísima frase: para salvar al esclavo entregaste al hijo. ¿Qué amor te mueve para haber hecho esto? Mis amados hermanos, la deuda que hemos contraído de amor es ahora infinita. Cristo ha pagado con su sangre para que tú y yo y todos los habitantes de este planeta podamos tener vida y la tengamos en abundancia, para que podamos regresar nuevamente a la casa del Padre y mientras estemos de tránsito en este mundo podamos gozar lo que el Señor nos había ofrecido ya en el paraíso. Es cierto que no lo podremos disfrutar completamente como en el paraíso, porque continúan todavía las secuelas del pecado como en una enfermedad. Pero podemos ya estar sanos y podemos vivir con gozo, con alegría, con paz, en medio de todas las dificultades y vicisitudes de nuestra vida. Cristo pagó. Él entregó su sangre por ti y por mí, y como lo acabamos de leer en este hermosísimo texto de la carta de Pablo a los Colosenses, clavó, ahí puso el documento, ese documento que nos condenaba, ese documento que decía que tú y yo éramos pecadores y éramos convictos y tendríamos que ser arrojados lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad. El Hijo de Dios, haciéndose hombre como nosotros, toma el pacto en donde estaba escrita nuestra sentencia y la clava en su cruz, y con ello queda cancelada, queda abolida la deuda que teníamos tú y yo. Ahora somos libres, hermanos. El pecado ejercía sobre nosotros un dominio, una tiranía. Nos obligaba a hacer lo que no queremos hacer. Bastaría con leer este hermosísimo texto de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 7, en donde él descubre esta tiranía. Hago lo que no quiero, y es el pecado el que me empuja. Por nosotros no podemos deshacernos del pecado. Era necesaria la sangre de Cristo. Era necesaria esta pasión cruenta y terrible para que pudiéramos ser completamente liberados. Con esa sangre no solamente clavó en la cruz el pacto condenatorio, sino que rompió las cadenas que nos ataban al pecado. Ahora somos libres. Quiero que vayas a tu Biblia ahora en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Hay unos versículos que quisiera que leyéramos juntos. Sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado. Ahí Jesús clavó nuestro pecado. Ya no tenemos por qué servirlo. Ya no somos más esclavos del pecado. Él ha roto estas cadenas y nos ha hecho completamente libres. Dice el verso 7: porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Te voy a poner un ejemplo. Imaginémonos por un momento una persona muerta. Esta persona que está muerta, tú le pasas por arriba un fajo de billetes, muchos miles de pesos, muchos miles de dólares. Los dólares son más codiciados, ¿verdad? Imaginémonos así y le ofreces miles, millones, mira, te doy. ¿Y qué hace el muerto? No hace nada, está muerto. No puede levantar su mano para tomarlos. No puede desearlos, no puede apetecerlos, porque está muerto. Y podemos pensar en pasarle
todas las viandas más exquisitas de comida para provocar su deseo. Las mujeres más hermosas, ofrecerle el poder. Está muerto. No puede accionar. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos unimos a Cristo. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, Él no solamente clava en la cruz nuestro pecado, sino que nos libera de las garras del pecado, de manera que ahora ya no tiene oportunidad de nosotros porque estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Si continuamos leyendo el texto, este hermoso texto de Romanos 6, dice en el verso 8, por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. De manera que entonces, fíjate esto, no solamente ha sido clavada la deuda que teníamos con el Padre, hemos sido reconciliados, nos han perdonado por su sangre. Además, rompió las cadenas que nos ataban al pecado y que nos impedían ser felices. Y además nos ha ofrecido la vida eterna. Es decir, no moriremos nada más aquí como la gente piensa. Nuestra vida se prolongará eternamente y viviremos con Él en el paraíso por siglos y siglos y siglos sin fin. ¿Por qué? Porque Jesús pagó con su sangre para que nosotros pudiéramos recuperar esta vida que Dios nos ofrecía. Termina este texto diciendo, porque cuando murió al pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es ahora un vivir para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. En unión con Cristo Jesús. Basta con que tú te unas a Cristo y vas a empezar a recibir en tu propia vida todos estos beneficios. Perdón de Dios, vida en abundancia, no más esclavitud de nuestros deseos y de nuestras pasiones, vida eterna en el cielo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a una persona que ha hecho esto por mí, por ti? Por eso San Pablo, esa hermosísima cita, no me canso nunca de repetirla, de Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Ahora con Él estamos unidos a su muerte y con Él a su victoria. El cristiano, una vez bautizado, recibe de Él la fuerza y la gracia para vencer junto con Él la muerte y unirnos a su victoria. Muertos completamente al pecado, las pasiones ya no operan en nosotros. Empieza a haber un cambio en nuestras propias vidas. Esta muerte se empieza a presentar como un disgusto para las cosas que nos llevaban al pecado, las cosas que antes nos gustaban tanto como el pecado, porque no es verdad que nos gusta pecar, que es algo sabroso, algo que nos gusta, porque es seguro que si el pecado no nos gustara, si el pecado fuera algo que nos disgustara, que no trajera placer a nuestra vida, pues nadie pecaría. Pero sin embargo, el pecado nos atrae, así como la miel a las abejas. Pero curiosamente, cuando uno se une a Cristo, cuando uno acepta la vida de Jesús, cuando le entrega sus pecados y sus cargas para que Él las clave en la cruz, entonces empieza a pasar algo
muy, muy particular. Las cosas que antes nos gustaban, como el pecado, pues empiezan a disgustarnos. Y las cosas que no nos gustaban, como por ejemplo ir a misa, como por ejemplo confesarnos con frecuencia, como darle tiempo para la oración, rezar nuestro rosario. Todas estas cosas que hoy, nos causan tedio, ya es hora de irnos a misa, no podremos hacer algo. Y luego este padre que se tarda tanto en la misa, no podríamos ir a una misa más cortita. Hay que rezar, pero qué fastidio, hay tantas cosas que hacer. Nos fastidian las cosas de Dios, pero para las cosas del mundo estamos siempre alegres y prontos. No importa que tengamos que desvelarnos o que tengamos que madrugar, pero cuando se nos presenta algo que tiene que ver con Dios, entonces nos viene la pereza, nos viene el cansancio. Y mira lo que nos dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Quisiera que abrieras tu Biblia ahora en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 7 y 8. Dice el apóstol: pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Lo que antes consideraba como muy bueno, como una ganancia, ahora lo doy por perdido por el amor de Cristo. Y el verso 8 también es excelente. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Escucha esto: por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué ha pasado en el corazón de Pablo? Simplemente Dios ha retomado su vida, ha cancelado la deuda que tenía con él, le ha dado vida, se la ha dado en abundancia, y ahora lo que antes para él era precioso, ahora lo desprecia. Llega a despreciar hasta su propia vida. Nada, dice, nada, a nada le doy sentido, nada es valioso si lo comparo con Cristo Jesús, con esta maravilla de haberlo conocido y de haber recibido de Él su amor y su perdón. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a Jesús que ha entregado su vida por nosotros? Y lo más maravilloso de esta historia, hermanos, es que es gratis. En este mundo en donde, ¿qué te dan gratis? Vas a la tienda y no te dan ni un chicle gratis. Bueno, pues Jesús te ofrece: te doy la salvación, te doy la vida eterna, te doy mi amor. ¿Y cuánto tengo que pagar, Señor? ¿Cuánto tengo que darte? Nada, es gratis. Gratis, Señor, pero ¿cómo? No puede ser. En este mundo no hay nada gratis. Quizás Él nos diría: en este mundo no, pero en el cielo sí. Y quiero invitarte al cielo, donde todo es gratis. Y pues ahora toca a nosotros aceptar o no aceptar. Te pongo un ejemplo. Imagínate por un momento que alguien que te quiere mucho te compra un boleto para la mejor película que se esté exhibiendo en este momento. Y te dice: ¿sabes qué? En la mañana pasé por este cine, supe que te gustaba esta película y te compré el boleto. Aquí lo tengo en mi casa, es gratis, te lo regalo. ¿Vienes por él? ¿Tú irías por ese boleto? Es gratis, pero hay que ir por él. Hay que aceptar el regalo. Y bueno, pues a lo mejor sí va a tener algunas incomodidades, porque a lo mejor tienes que moverte pues en el camión o ir a pie. En fin, vas a tener que hacer
algo para ir a recibir esto que ya es gratis, que tú no podrías tener si alguien no te lo hubiera comprado. Bueno, pues sucede lo mismo con la salvación. La salvación es gratuita, no se paga. Hemos escuchado en este texto que ahorita comentaba cómo Cristo pagó con su sangre por el boleto. Él dijo: papá, ¿cuánto cuesta el boleto para que todos puedan entrar al cielo? Y entonces dijo: bueno, pues tu sangre, Señor, pues aquí está mi sangre, y ahora sí, échenme los boletitos. Y entonces Jesús tiene ahora los boletos de todos nosotros. Basta con ir y decirle: Señor, sí lo acepto, dame este boleto, dame la oportunidad para que pueda entrar al cielo. Yo no podría hacerlo si tú no me das este boleto. Es importante entonces aceptarlo. Es importante la aceptación de la salvación. Hay gente que, como lo hemos dicho al principio de nuestro curso, vive de un cristianismo heredado. Gente que nunca ha dicho: sí, Señor, yo acepto tu regalo. Es más, ni siquiera sabe que tiene un regalo. Ha vivido perdido en este mundo sin saber de todas estas gracias que podría tener, de saber que ya no necesitaría ni del alcohol, ni del sexo, ni de todos estos elementos que hoy el hombre afanosamente busca para ser feliz, que le bastaría la gracia de Dios. Pero no lo sabía. Y entonces vive todavía atado a su pecado. El pecado que lo va consumiendo, que lo va deteriorando, que lo va sumiendo en la noche y en la oscuridad. Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos que es necesario aceptarlo. Abre tu Biblia en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, los versículos 12 al 14. Dice: que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. No tiene por qué dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Cuando nosotros aceptamos conscientemente el regalo, en ese momento ya no estamos obligados a servir al pecado. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Apártate de él. Busca rehuirle al pecado. Todo aquello que pueda apartarte de Dios, tienes que echarlo fuera de tu vida. Ahora tienes el poder que Dios te ha dado. Con este poder es como nosotros podemos verdaderamente vencer nuestras inclinaciones pecaminosas, salir de todos nuestros vicios. ¿Cuánta gente ha pasado toda su vida metida en el vicio del alcohol y en los vicios modernos? Hoy uno de los vicios más tremendos que están afectando a nuestra sociedad es la pornografía, la droga. Están destruyendo completamente nuestra sociedad, y los jóvenes y los adultos dicen: es que no puedo, padre, es que me domina la droga, es que me domina el sexo, es que me domina el alcohol, el tabaquismo. Acepta a Jesús, acepta su regalo. Ha venido para que tú tengas vida, para que la tengas en abundancia. Ha roto completamente las cadenas que te ataban y ahora eres una persona libre. Basta que digas: en el nombre de Cristo Jesús, rechazo todas estas adicciones. En el nombre de Cristo Jesús, voy a poner un hasta aquí a mi vida, y de aquí en adelante, Señor, quiero que vivas en mi corazón. Hay que hacer un esfuerzo, porque siempre vamos a tener pues estas malas compañías. El amigo, la amiga que nos habla: vente, vamos al cine, vamos al fútbol, vamos. Y muchas veces tú sabes que esa invitación va a terminar siempre en el pecado, porque ya conoces a tu amigo, a tu amiga. Y a veces es gente que queremos, gente con la que hemos
crecido. Y muchas veces ellos son ese instrumento del demonio. Son ese instrumento que quiere volver a encadenar tu vida al pecado para que tu vida se destruya. Y tú tienes que decirle, no, gracias. Prefiero la salvación que Cristo me ha dado. Y rechazarla y retirarla. Porque el pecado, si vuelve a atraparte, te llevará encadenado nuevamente al infierno. San Pablo, en esta misma carta a los Romanos, en este mismo capítulo 6, al final del capítulo nos dice lo siguiente. En otro tiempo estaban al servicio del pecado. Escucha, en otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. De lo que ahora se avergüenzan, ¿qué frutos cosecharon? Porque el resultado de todo aquello fue solo la muerte. Ahora en cambio, escucha, liberados del pecado, desatados del pecado, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, dice, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. Y la conclusión de este capítulo, yo quisiera que si tienes una pluma, lo subrayaras, un marcatexto, y marcaras este último versículo que voy a leer. Romanos 6:23, y que si puedes, lo escribas en post-its y lo pongas en el refrigerador y lo pongas en la puerta de tu habitación y lo pongas en tu escritorio y en todas partes a donde vayas pongas este versículo. Romanos 6:23. En efecto, el pago del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Hermano, el pecado desde el inicio, desde este capítulo 3 del Génesis, cuando la humanidad iniciaba su camino en esta tierra, el pecado ha pagado con la muerte. Dios le dijo a Adán, el día que me desobedezcas, el día que comas del fruto de este árbol, ese día, irremisiblemente, ese día morirás. No estaba bromeando, no estaba amenazando, le estaba advirtiendo de una realidad que vendría automáticamente, inminentemente. El pecado paga con la muerte. Mientras que Dios, concluye el versículo, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la realidad de todos nosotros hoy, hermanos. Hemos sido rescatados. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Hemos sido recuperados para el cielo. Pero el pecado continúa su acechanza. El demonio no ha terminado su actuar. Lo mismo que hizo en el Génesis, convenciendo a Adán y Eva, ahora quiere hacerlo contigo. Adán y Eva eran libres. Ellos libremente decidieron hacer lo que hicieron. Después de la venida de Cristo, una vez restaurada la humanidad completa, ahora es decisión tuya pecar. Tú decides ir o no ir, hacer o no hacer, decir o no decir. Tú decides con quién juntarte, tú decides con quién salir. Apartarnos del pecado es el camino para tener esta vida y para poder ser felices. Quisiera que fueras a tu Biblia, en el Evangelio de Mateo. Hay un texto, es hermoso, pero es duro, es un texto difícil, porque nos habla de esta realidad en nuestro combate contra el pecado. Capítulo 18 de Mateo, el versículo 8 y 9. Por eso, si tu mano o tu pie
es ocasión de pecado para ti, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado con las 2 manos o los 2 pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecado para ti, sácatelo y arrójalo fuera de ti. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que ser echado con los 2 ojos al fuego que no se apaga. Jesús nos dice con este texto, no que tenemos que agarrar y cortarnos una mano con la que pecamos, o que tenemos que agarrar un punzón o un cuchillo y sacarnos un ojo para no ver lo que estamos viendo. No. Él se refiere a lo difícil, lo doloroso que puede ser una decisión de dejar, por ejemplo, a un hermano. Dejar, por ejemplo, a tu compadre de toda la vida, una novia, un novio, alguien que cada vez que sales con él, siempre terminas mal. Y ya lo has hablado, y ya lo has platicado, pero somos débiles. El pecado dejó esta debilidad, esta flaqueza en todos nosotros. Por eso ahora tú tienes que decidir. ¿Cortarte la mano? ¿Cortarte un pie? ¿Sacarte un ojo? ¿Dejar lugares, hábitos, amigos, compañías que no son buenas para tu vida? Que lo único que van a traer para ti van a ser muerte y destrucción. Por eso te decía ahorita que pegaras por todos lados este post-it poniendo el salario del pecado es la muerte, para que te acuerdes que si sales con este amigo vas a pecar y vas a regresar al estado de muerte. Y en el estado de muerte el demonio te tiene en sus garras para arrastrarte con él a la perdición eterna, a donde nosotros por nuestros pecados mereceríamos, y habrías echado a perder en ese momento el sacrificio de la sangre de Cristo. Necesitamos pues hacernos conscientes, mis amados hermanos, de que Cristo pagó por nosotros, de que Cristo se entregó para que nosotros tuviéramos vida y la tengamos en abundancia, para no echar a perder su sacrificio, ese sacrificio que le costó tantísimo dolor, una pasión inimaginable, para que tú y yo tuviéramos vida en abundancia. Y cada vez que nosotros volvemos al pecado, hacemos vana, nulificamos esa pasión. ¿Cómo le pagaremos a Jesús el poder regresar hoy tranquilamente al reino? El no vernos continuamente azotados por el pecado, el poder tener una vida plena, hermosa. ¿Cómo le pagaremos? Es muy sencillo. Conságrate a Él. Rechaza el pecado. Rechaza las invitaciones, deshazte de todo aquello que pueda ser un instrumento para que el demonio vuelva nuevamente a arrastrarte con él a la oscuridad. Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Para ello ha enviado a su Hijo, que muriendo en una cruz, pagó para que tú y yo podamos tener esta vida para la que fuimos pensados, para que tú y yo podamos disfrutar eternamente de la felicidad en el cielo. Esta felicidad de nosotros, esta paz en el corazón, tuvo como precio la sangre del único Hijo de Dios. No la echemos a perder. Cada vez que estés a punto de pecar, párate delante de una cruz y recuerda lo que Jesús hizo por ti. Cada vez que te llamen para invitarte al pecado, recuerda las consecuencias que vendrán de ello. Recuerda que el salario del pecado será siempre la muerte, y mantente firme en esta decisión: vivir en Cristo, permanecer en Él, aceptar la sangre redentora que pagó tu salvación. No hagas vana la sangre de Cristo regresando al pecado. Vive con Él y para Él, para que puedas tener vida y la tengas en abundancia. Que el Señor te bendiga
y la Santísima Virgen te acompañen siempre en su camino. Ahora que sabes y con toda la disposición de disfrutar al máximo de esta vida en abundancia, vayamos a nuestra tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en ofrecer diariamente algún sacrificio o privación para pedir por la conversión de mis seres queridos o de alguien en especial. Reflexionar en la cita de Romanos capítulo 8, versos del 1 al 4 y Gálatas capítulo 5, versos 17 al 22. Contestar el cuestionario número 6. ¿Cómo nos manifestó Dios que nos ama? ¿Cuál fue el precio que se pagó por mi pecado? ¿Qué consiguió Jesús con su muerte en la cruz? Cita. ¿Qué nos dice la cita Romanos capítulo 6, versos 6 y 11? ¿De quién depende mi salvación? ¿Por qué? ¿Cuándo se realizó la salvación? ¿Puedo participar en la obra de la salvación? Cita. ¿Cómo? Anota y subraya en tu Biblia las citas que vimos hoy. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima sesión descubriremos la manera que nos asegura disfrutar todo el tiempo de esta vida en abundancia, la Eucaristía. Te esperamos.